Adolescence, una de esas series que de repente lo cambia todo. La rompe, pero además de una manera completamente imprevisible. Nadie podía adivinar ese éxito y nos pone a todos en movimiento. Nos conmueve, nos emociona, nos hace pensar. Un amigo artista, Mariano Sardón, decía que en el arte nunca pasa nada, pero que cada tanto pasa algo. Y justamente ese algo que pasa uno no lo puede adivinar. El otro día estábamos con un grupo de gente y se armó una suerte de convertir las preguntas de la serie en un experimento, que era pensar el porcentaje de la culpa en esta tragedia. Por supuesto aparece Jamie, el adolescente, pero es un niño muy pequeño. ¿Tiene toda la culpa o acaso parte de la culpa es de los padres, de la sociedad, del colegio, del bullying? ¿Quién sabe? Entonces, como en ese ejercicio cada uno en su libertad trataba de armar como ese mapa de causas y de concatenaciones sociales que van más atrás, que nos remiten al origen de la culpa, que es lo que creo que es tan meritorio y tan valioso de la serie. Cada tanto viene alguien y nos sorprende también, no en el plano ahora del cine o de la serie, sino en el plano de las ideas. Una de ellas es Judith Harris, es una psicóloga nacida en 1938 en Brooklyn, hace ya un buen tiempo, murió hace casi 20 años. Y unos años antes de morir ella escribió un libro, que fue un libro que pateó el tablero de manera muy fuerte, que se llama The Nurture Hypothesis. Why Children Turn Out to Be the Way They Are, o algo parecido, ¿no? Que es justamente porque algunos chicos terminan siendo particularmente violentos, porque algunos chicos terminan siendo particularmente extrovertidos, porque algunos chicos tienden a perdonar muy fácilmente, otros tienen predisposición para el deporte, en fin, que hace que los niños y las niñas, y en particular nuestros hijos y nuestras hijas, sean de la forma que son. Y una enorme tradición de la literatura, del psicoanálisis, de la psicología, es que justamente hay una fuerza muy grande en los padres y en las madres, en cómo los criamos. Y eso yo creo que en nuestra generación, en particular en mi generación, de mis amigos, de la gente que conozco, ha explotado y nos hemos como obsesionado mucho, ¿no? Con qué cuentos tenemos que leerles, qué tienen que comer y no comer, qué tienen que hacer, en qué nicho y en qué situación tienen que estar. Y a veces se vuelve obsesivo como si uno errase un poco en este camino, uno tuviese una responsabilidad tremenda en el devenir de alguien que le ha hecho perder un montón de oportunidades o ir hacia lugares a los que no tenía que ir. Una especie de como de enorme determinismo de lo que hacen los padres a lo que son los hijos. Y Judith Harris dice, señores, señoras, esto está completamente equivocado. Primero hay un factor genético muchísimo mayor del que todo el mundo piensa en la constitución de una persona. Y da un montón de ejemplos, que no son anecdóticos, sino científicos de años y años de investigación, que de hecho hicieron, cuando ella hizo su doctorado en Harvard, en Estados Unidos, la echaron porque su investigación ya entonces era tremendamente original y tremendamente provocativa. Era tremendamente original y tremendamente provocativa. Ella plantea una idea que rompe casi con toda la tradición psicológica, que es los padres y las madres tienen muchísima menos injerencia en el devenir de sus hijos de la que creen. Y esto es una forma de responder justamente a lo que es uno de los grandes interrogantes de Adolescence, que aparece cuando el padre y la madre se preguntan qué hemos hecho y qué han hecho nuestros padres con nosotros para que nosotros seamos los que somos, que hacen que nuestros hijos sean lo que son, y los padres de nuestros padres, y así un poquito hacia atrás hasta que Dios detrás de Dios, la trama empieza de Borges, ¿no? Entonces, Judith Harris dice, por un lado está la genética, que está muy ignorada, y da un montón de ejemplos de hermanos, de gemelos que crecen en casas distintas, de algo que todos los padres saben, que es que tienen 3 hijos, 2 hijos, 4, 5, y si bien los hemos criado todos bastante parecidos, todos son muy distintos, porque hay algo que no está en lo que hemos hecho con ellos, sino en lo que ellos son. Y la segunda cosa que dice Harris y que es muy provocativa es que si acaso hay una fuerza social, que por supuesto la hay en el devenir de una persona, que algo sea genético, eso no quiere decir que uno no lo cambie o no lo mute o transforme o adapte o le dé la propia idiosincrasia en el contexto en el cual uno se va desarrollando como persona. Pero Harris dice, ojo, porque la fuerza de los padres y las madres es mucho menor que la de los compañeros y la de los amigos. Y da un ejemplo, que a mí me parece un ejemplo tan claro que después irradia hacia todo, que es que dice lo que llamamos lengua materna, que uno presupone que se refiere como a la lengua que uno habla con fluidez, con naturalidad, sin esfuerzo. Uno presupone que es la lengua de la madre,
en realidad, cuando uno hace este experimento, que a mí me ha tocado un montón de veces, porque yo he estado viviendo en Nueva York, en París, y por ejemplo en Nueva York yo tenía muchos amigos argentinos que tenían hijos, y sus hijos, lo que era, entre comillas, su lengua materna, no era la lengua que su madre traía de La Plata en Argentina, o de Montevideo en Uruguay, o de La Paz, sino que era la lengua de su barrio, de Brooklyn, de Williamsburg, del Bronx, del lugar en el cual habían crecido, la lengua de sus compañeros. Y el bro, el amigo, la manera de hablar, la manera de vestirse, la manera de gesticular, pero también la manera de ser más agresivo, de mantener distancia, de ser un poco más o menos violento, casi toda esa gestualidad no venía tanto de la madre ni del padre, sino de los amigos. Eso es lo que dice Harris, y dice, si acaso hay una decisión importante en los padres es en qué entorno hacen crecer a sus hijos cuando tienen la elección de hacer eso. Porque ese entorno de amigos y de compañeros es la fuerza más decisiva en lo que hace que los chicos, que da el título, que da su libro, los chicos y las chicas, sean aquello que son. Entonces, Adolescence nos hace preguntar cuando sucede esto tan incomprensible, un niño de 13 años, es un niño, es un niñato, que de repente comete una atrocidad así, una tragedia tan grande. ¿Por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Porque el móvil, lo que pasó está claro, pero ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Entonces uno trata de remontarse hacia atrás y aparece la pregunta primera más natural, que es la pregunta que se hacen los padres, es ¿acaso hemos sido nosotros? Otra vez, no hay una respuesta conclusiva a eso, y esa es la belleza de la ficción, de una serie que aún inspirada o basada o relacionada en cosas que pueden suceder, tiene ese parámetro para ejercer la ambigüedad, para ejercer la duda. Pero una mujer, Judith Harris, nacida en 1938 en el Bronx, nos dio una idea que no es la única idea, pero es una provocativa y que a mí me gusta como ejercicio de pensamiento, que es que en esa pregunta que los padres nos hacemos, en situaciones muchísimo menos exageradas que la de adolescence, pero que nos preguntamos qué hemos hecho, qué podríamos haber hecho de otra forma, Judith Harris nos da cierta calma, acaso diciendo, miren, para bien o para mal, ustedes no tienen tanta injerencia como piensan. Y la ciencia, en este caso, nos da algo que también nos da la ficción, la mejor ciencia, quizá como la mejor ficción, que es que no nos da respuestas exactas y precisas para las cosas, sino que nos da nuevas preguntas, herramientas, telescopios, microscopios, para pensar aquellas cosas que son las que más nos importan en la vida. Muchísimas gracias, Adolescents, por hacernos hacer preguntas, por hacernos pensar.